Querida, tendrás que abortar y volver a trabajar para ayudar a mi madre a pagar el préstamo, dijo el esposo. La mujer le respondió solo con 3 palabras. El sol de verano brillaba intensamente, bañando la ciudad en una luz dorada. Wendy Young, sintiendo una oleada de energía, salió de su acogedor apartamento y se dirigió a la tienda. Una sonrisa no abandonaba su rostro, y los vecinos la saludaban con asentimientos amistosos, sabiendo que era una persona amable, siempre dispuesta a ayudar. A todos les caía bien, a niños, adultos e incluso a los animales, que percibían su bondad. Al acercarse a una cerca, Wendy notó un perro callejero que miraba esperanzado a los transeúntes. Se detuvo, se agachó y acarició al animal, notando cómo movía felizmente la cola. «Qué hermosa eres», dijo, como si hablara con una vieja amiga. «Voy a la tienda, y cuando regrese te traeré algo rico». El perro respondió con un ladrido alegre, y Wendy, sonriendo, siguió su camino a la tienda. Llenó el carrito de productos, verduras frescas, frutas y sus bocadillos favoritos. En la caja, como siempre, le deseó a la empleada un buen día, recibiendo una respuesta amistosa. De camino a casa, Wendy se detuvo junto al perro, sacó un par de salchichas de su bolsa y se las ofreció. «Come, preciosa», dijo en voz baja, observando cómo el animal devoraba ansiosamente el manjar. Este simple acto le alegró el día. Wendy siempre trataba de hacer el mundo a su alrededor un poco mejor. Cuando regresó a casa, Wendy se puso a preparar la comida. Los aromas de los platos recién cocinados llenaban la cocina, y ella, con una sonrisa en el rostro, preparaba la mesa. Su esposo, Benjamin, siempre llegaba al mediodía para disfrutar de sus delicias culinarias. Mirando el reloj, Wendy pensaba en cómo habían vivido juntos durante casi 10 años. Él era un hombre conflictivo de mediana edad, con quien compartía alegrías y tristezas. No tenían hijos. Wendy recordaba cómo al principio de su relación tuvo que abortar porque Benjamin no estaba listo para ser padre. Ella esperaba que algún día la situación cambiara, pero cada vez que tocaba el tema, él simplemente la ignoraba, como si las palabras de Wendy no tuvieran importancia. Suspiró mientras ponía la mesa para el almuerzo. Por un lado, le gustaba su papel de ama de casa, pero por otro, a veces se sentía atrapada en una jaula donde no había lugar para sueños y deseos. Cuando la puerta se abrió con estrépito, Benjamin entró en el apartamento. «Hola, querido. ¿Cómo va tu día?», exclamó alegremente Wendy, arreglando las servilletas en la mesa. «¿Todo bien? No tengo mucho tiempo, así que dejemos las tonterías para luego», gruñó él, pasando de largo. Ella se sintió un poco incómoda, pero no insistió. Se sentaron a la mesa y, durante el almuerzo, discutieron los planes para la tarde. «No me esperes para cenar, llegaré tarde», dijo Benjamin, sin levantar la vista del plato. «Entonces daré un paseo por el parque», respondió ella, bajando la mirada, sintiendo una punzada de dolor en su pecho. «Está bien», respondió él escuetamente y salió del apartamento, dejando a Wendy sola con sus pensamientos sobre lo difícil que era ser esposa. Después de limpiar la mesa, Wendy decidió ocuparse de las tareas del hogar, dejando a un lado las ideas de hablar con Benjamin. Una vez más, notó cómo su vida se desarrollaba según un horario estricto: por la mañana, la limpieza; al mediodía, esperar al esposo; y por la noche, la soledad. Benjamin no le permitía trabajar, asegurando que él solo podía mantener a la familia. Esa frase se había convertido casi en un mantra que Wendy había escuchado durante 10 años. Sin embargo, su suegra tenía una opinión completamente diferente. La señora Young siempre encontraba la oportunidad de reprocharle, señalando cuánto esfuerzo ponía su hijo en la vida que llevaban y lo inútil que era Wendy en ese sentido. Incluso ahora, mientras limpiaba la cocina, recordó otra de esas discusiones indirectas con su suegra. «Podrías trabajar un poco», le había dicho la señora Young en una ocasión, mirándola con reproche. «¿Cómo puedo ver a mi hijo trabajando tanto mientras tú no haces nada?».
Wendy suspiró, intentando ahuyentar esos pensamientos. Tenía sus propios sueños, sus propios deseos, pero todos parecían haber sido enterrados por la rutina. Algún día podré hacerlo, susurraba para sí misma, algún día. Después de terminar las tareas del hogar, Wendy decidió que dar un paseo por el parque sería una excelente idea para tomar aire fresco y distraerse de los pensamientos insistentes. Al salir a la calle, sintió como la cálida brisa le acariciaba la piel, recordándole que la vida estaba llena de posibilidades. Se dirigió al parque, donde los niños jugaban en el patio de recreo, mientras los padres los observaban con satisfacción. Sentada en un banco, Wendy observaba a los pequeños, riendo alegremente y corriendo unos detrás de otros. Recordó cómo había soñado con tener un hijo propio, cómo había hecho planes, cómo se había imaginado jugando con él en ese mismo parque. Pero después de aquel incidente, todos los intentos de quedar embarazada habían sido inútiles y sus sueños comenzaron a parecerle cada vez más inalcanzables. Tía. De repente se escuchó una voz fuerte. Wendy se dio la vuelta y vio a dos niñas jugando a la pelota. Una de ellas, una rubia con pecas, añadió con sincera emoción: «Tienes un cabello tan bonito». Wendy sonrió en respuesta, sin poder contener la alegría por ese inesperado cumplido. «Gracias», respondió, sintiendo como algo cálido crecía dentro de ella. Mientras observaba a las niñas, de repente su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla, mamá de Benjamin. Sabiendo que no era el mejor momento para hablar, dejó el teléfono a un lado, pero luego, sintiendo que podía ser importante, volvió a mirarlo. El nombre de su suegra le provocó un ligero nerviosismo. «Buenas tardes, señora Young», dijo Wendy, esforzándose por mantener la voz lo más tranquila posible. «¿Por qué llego de visita, llamo, y nadie me responde?» El tono irritado de su suegra era evidente, incluso a través del teléfono. «Benjamin me dijo que hoy se quedaría trabajando hasta tarde, así que salí a dar un paseo al parque», se justificó Wendy, sintiendo cómo la ansiedad crecía en su pecho. «¿Y cuánto tiempo más tendré que esperar en la puerta hasta que termines de pasear?», continuó la señora Young, claramente molesta. «Podría haber llamado para avisar y me habría quedado en casa», intentó suavizar la situación Wendy. «¿Es que no puedo venir al apartamento de mi hijo sin avisar?», replicó bruscamente la señora Young, levantando el tono. «No quise decir eso», empezó a decir Wendy, pero lo único que escuchó fue el sonido de la línea cortándose. La suegra había colgado. Wendy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó del banco y se apresuró a regresar a casa, tratando de no pensar en el hecho de que, muy probablemente, su suegra haría una nueva escena. Cuando Wendy llegó a casa, vio que no había nadie frente al apartamento. Su suegra no había esperado y, al parecer, ya le había expresado su disgusto a Benjamin antes de irse. «Gracias a Dios», murmuró Wendy, aunque por dentro seguía sintiendo una opresión al pensar que tarde o temprano tendría que enfrentar la ira de su suegra. Entró en la cocina, donde aún quedaban restos del almuerzo. Encendió el hervidor, tratando de calmarse. Los segundos se alargaban, y le parecía que el tiempo se detenía. Pensativa, Wendy fue a la sala de estar y se sentó en el sofá, apoyando la cabeza en el respaldo. «¿Por qué es tan difícil ser feliz?», pensaba. Conforme avanzaba la tarde, la tensión en el ambiente se hacía cada vez más palpable. Wendy estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando por la ventana, donde el atardecer teñía el cielo de cálidos tonos rosados y naranjas. Pensaba en lo que pasaría cuando Benjamin regresara. La sola idea de tener que escuchar sus reproches nuevamente hacía que su corazón latiera con más fuerza. Ya era casi la hora de su llegada. Wendy suspiró, preparándose mentalmente para la conversación. Quería que él entendiera lo mal que se sentía, lo cansada que estaba de la constante presión de su suegra. Pero a cada minuto que pasaba, su ansiedad no hacía más que aumentar.
Finalmente, el sonido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio, y un momento después, Benjamin entró al apartamento, sacudiéndose el polvo del día laboral. «Hola», dijo Wendy, intentando añadir un toque de alegría a su voz, pero sonó más como una advertencia. «Hola», respondió él sin mirarla, dejando su bolso sobre la mesa. Tan pronto como Benjamin entró en la habitación, Wendy se levantó para acercarse a él. Lo abrazó, esperando que eso ayudara a romper el ambiente frío. «¿Por qué mi madre no puede venir de visita sin avisar?», preguntó bruscamente él, apartándose de ella. «Salí a caminar para despejarme. ¿No entiendes que a veces necesito un poco de espacio?». Wendy sintió como la ira comenzaba a hervir dentro de ella. ¿Espacio? Ella vino sin más y ni siquiera te molestaste en recibirla. Benjamin levantó la voz, su rostro distorsionado por el enojo. «No sabía que iba a venir», gritó Wendy, sintiendo el pánico crecer dentro de ella. «Podría haber llamado». «Siempre tienes una excusa cuando se trata de tus responsabilidades», gruñó él, acercándose más a ella. «No soy una holgazana. Simplemente no puedo soportar seguir escuchando sus reproches todo el tiempo», Wendy gritaba, a punto de romper en llanto por la impotencia. De repente, él levantó la mano y Wendy se echó instintivamente hacia atrás, pero el golpe fue a parar en su hombro. «No tienes derecho a hablar así de mi madre», gritó Benjamin, su voz ronca por la rabia. Wendy no pudo contener las lágrimas y, llorando, corrió rápidamente al baño. Allí, se lavó la cara con agua fría, intentando calmarse, pero las lágrimas seguían acumulándose en sus ojos. ¿Cómo había llegado a esto? Siempre había intentado ser una buena esposa, pero parecía que todo salía mal. Cada vez que pensaba que todo se arreglaría, surgía un nuevo problema. Con las manos apoyadas sobre sus rodillas, cerró los ojos, intentando deshacerse de los pensamientos que la atormentaban. Después de unos minutos en silencio, abrió la puerta con cuidado y salió del baño. El apartamento estaba en completo silencio, y solo el sonido de sus pasos rompía la tranquilidad. Wendy se dirigió al dormitorio, donde, para su sorpresa, encontró a Benjamin ya dormido en la cama. Su rostro estaba relajado, y por un momento pensó que era el mismo Benjamin del que se había enamorado muchos años atrás. Pero de repente, los recuerdos de las palabras que se habían dicho volvieron, y una sensación de desesperación la envolvió de nuevo. Ella tomó una almohada y decidió que era mejor dormir en el sofá que quedarse a su lado, especialmente después de todo lo que había pasado. Wendy se fue a la sala de estar, cayó agotada sobre el sofá y se cubrió con una manta. Tenía 1000 pensamientos dando vueltas en su cabeza, sobre cómo se comportaba Benjamin, sobre su madre, y sobre sus sueños, que parecían alejarse más y más cada día. «¿Por qué es tan difícil?», susurró, sintiendo como las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. El silencio en el apartamento era ensordecedor, y Wendy comprendió que momentos como este no debían repetirse más. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Después de un rato, cuando los sonidos de la ciudad se fueron apagando poco a poco, Wendy finalmente se quedó dormida, sumergida en sus pensamientos y esperanzas. Soñó con pasear por el parque junto a Benjamin, tomados de la mano, riendo y jugando con niños. Pero cuando el sueño se empezaba a convertir en un cuento de hadas, abruptamente se interrumpía, dejándola con un amargo sentimiento de soledad. La mañana comenzó, como siempre, con la preparación del desayuno. Wendy estaba en la cocina batiendo huevos, escuchando en silencio el canto de los pájaros afuera. Cada mañana se esforzaba por hacer todo lo posible para crear un ambiente acogedor para Benjamin. Cortó el pan, puso a hervir café y soñaba con el día en que su vida volviera a la normalidad. Cuando la puerta de la cocina se abrió, Wendy se dio la vuelta con la esperanza de ver su sonrisa. Pero el rostro de Benjamin no mostraba ni rastro de alegría. «Buenos días», dijo ella, intentando añadir el mayor calor posible a su voz. Benjamin solo asintió, pasando junto a ella para dirigirse al refrigerador.
Se sirvió un vaso de jugo y, sin decir una palabra, volvió a sentarse a la mesa, mirando fijamente un punto. Wendy sintió como la tensión dentro de ella crecía. ¿No quieres comer?, preguntó, poniendo un plato de huevos revueltos frente a él. No tengo hambre, contestó él secamente, sin levantar la vista. Wendy apretó los labios. Cada mañana enfrentaba su descontento, pero hoy era especialmente difícil. Cansada de las peleas constantes y los malentendidos, trató de mantener la calma. «Puedo prepararte unos sándwiches para el trabajo», sugirió ella, intentando devolver la atmósfera de cordialidad. «No hace falta», la interrumpió, levantándose bruscamente de la mesa. «Ya estoy tarde». Wendy sintió como su corazón se encogía. Él recogió rápidamente sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Benjamin lo llamó, pero él no se giró. Se quedó en la cocina, sintiendo como su partida dejaba una sensación de frío en su corazón. Como si una niebla la envolviera, trataba de aclarar sus pensamientos. Después de que Benjamin se fue al trabajo, Wendy decidió ocuparse de las tareas del hogar. Comenzó a cargar la lavadora cuando de repente su atención fue captada por una camisa de Benjamin dejada sobre una silla. Al acercarse, notó algo extraño, una marca de lápiz labial rojo. Wendy se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veían sus ojos. Miró una y otra vez esa maldita mancha, y finalmente todo cobró sentido. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y sintió como sus manos empezaban a temblar al darse cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel. «No, no, no», murmuraba, mirando la camisa como si eso pudiera ayudarla a entender lo que estaba ocurriendo. Los pensamientos giraban en su mente: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Todos sus esfuerzos, todas sus esperanzas, de repente se desmoronaron, dejándola sola, atrapada en un mundo de traición. Llegó el mediodía, pero Benjamin no regresó a almorzar. El tiempo se alargaba y Wendy se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, sin saber qué hacer con lo que acababa de descubrir. Cada sonido en la calle le parecía fuerte y no podía deshacerse de la sensación de que el mundo seguía girando, sin prestar atención a su sufrimiento. Cuando Benjamin regresó del trabajo cerca de la medianoche, Wendy lo esperaba con una profunda determinación. «Tenemos que hablar», empezó ella cuando él entró al apartamento, pero él la interrumpió. «Estoy cansado», contestó secamente, pasando de largo y tirando sus cosas sobre el sofá. Wendy sintió como el enojo y el miedo se mezclaban en su alma. Ya no podía quedarse callada. «¿Me estás engañando?», preguntó, sin poder contener las lágrimas, y le mostró la camisa con la marca de lápiz labial, buscando una respuesta en sus ojos. Benjamin miró la camisa y luego encontró su mirada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo ira. «¡Qué tontería! ¿Haces esto a propósito? Siempre buscas excusas para acusarme de infidelidad», explotó, su voz llena de rabia. «He empaquetado tus cosas, lárgate de mi apartamento», dijo Wendy, tratando de mantenerse firme, aunque las palabras le costaban. «Necesitas calmarte. Haré como si no hubiera escuchado eso. Esta noche me quedaré en casa de mi madre». Su rostro se torció con ira y sin esperar su respuesta, salió del apartamento, cerrando la puerta de un portazo. Wendy se quedó sola y sentía que todo dentro de ella se desmoronaba. No podía creer que ni siquiera intentara justificarse. El dolor que sentía era insoportable y las lágrimas corrían por sus mejillas como una tormenta. La noche fue interminable. Wendy no pudo dormir, pensando en lo que había sucedido. Sus pensamientos estaban llenos de imágenes que la desgarraban: traición, engaño, lágrimas, ira. No sabía cómo seguir adelante, cómo enfrentarse a lo que su vida se había convertido en algo tan horrible. Al amanecer, finalmente se quedó dormida y su sueño estaba lleno de sombras oscuras. No podía sacudirse la sensación de que toda su vida ahora iba cuesta abajo. La mañana siguiente llegó con nubes grises fuera de la ventana.
Wendy se despertó y buscó su teléfono para comprobar la hora. Se sentía vacía y agotada, como si toda la vida se le hubiera escapado. Benjamin aún no había regresado, y un frío temor se apoderó de ella nuevamente. ¿Qué debo hacer?, susurró para sí misma, mirando al vacío. De repente, la puerta del apartamento se abrió de golpe y la señora Young entró como un huracán. Toda la calma que Wendy había intentado encontrar volvió a ser interrumpida. ¿Qué te crees que estás haciendo?, gritó su suegra, con una voz afilada y agresiva, como siempre. ¿De verdad crees que alguien te necesita? Wendy solo sacudió la cabeza y se cubrió la cara con las manos, intentando abstraerse de los gritos. Sabía que no ayudaría, pero no quería negarse a hablar. En realidad, estaba simplemente agotada. No quiero hablar con usted, dijo en voz baja, cerrando los ojos. ¿Y qué? ¿Te vas a esconder?, continuó la señora Young, sin darse cuenta de que sus palabras solo avivaban el fuego dentro de Wendy. Debes entender que todo lo que está pasando es tu culpa. Wendy levantó la mirada y vio cómo su suegra estaba frente a ella, con los puños apretados. Parecía esperar que sus palabras tuvieran algún efecto. No es mi culpa lo que está pasando entre Benjamin y yo, respondió Wendy, tratando de hablar con calma, pero su voz temblaba de tensión. Claro que es tu culpa. Ni siquiera puedes tener un hijo. Estás defectuosa. Continuó la señora Young, sin detenerse en sus insultos y cubriendo a Wendy de desprecio. Tuve mis razones, y lo sabes perfectamente bien, respondió Wendy, su voz cada vez más tensa. No tengo que darte explicaciones. ¡Qué noble! ¿De verdad crees que eres mejor que los demás?, exclamó furiosa la señora Young. No eres mejor que nadie, y no entiendo por qué mi hijo se casó contigo. Wendy sintió como su corazón latía cada vez más rápido. Ya no le quedaban fuerzas para seguir escuchando esas humillaciones. ¿Por qué siempre te entrometes en nuestra vida?, gritó, levantándose del sofá. No tienes derecho a hablarme así. ¿Y tú tienes derecho a arruinarle la vida a mi hijo? No haces más que quedarte en casa, como una holgazana. Sé que no lo valoras. El odio en su voz era evidente y ya era demasiado. Yo lo valoro, gritó Wendy, sin poder contener sus emociones. Si supieras cuánto lo intento, y luego soporto que me golpee. Parecía que la señora Young no la escuchaba. Seguía derramando su veneno, sin prestar atención a las palabras de Wendy. No eres digna de estar con él. Solo sabes quejarte. No puedes formar una familia, y aún así te quejas de la vida. Su voz estaba llena de desprecio. Wendy sintió cómo las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. Ya no podía contenerse. Su mundo interior se derrumbaba, y ninguna palabra podía detenerlo. Ya no puedo seguir escuchando esto, susurró, escondiendo el rostro en sus manos. La señora Young notó su debilidad y, como si eso le diera más fuerzas, continuó con aún más entusiasmo. No solo no eres digna, estás defectuosa. Benjamin nunca será feliz contigo. Solo estás destruyendo su vida. Cuando terminó, Wendy sintió como la ira la desbordaba. No sabes nada sobre nuestro matrimonio, gritó, su voz sonaba como un trueno. Pero su suegra solo puso los ojos en blanco, como si estuviera escuchando palabras vacías. Sé lo que necesita mi hijo, y no voy a permitir que lo arruines, respondió fríamente. Wendy sintió algo pesado en el pecho. Se sentía vulnerable y desprotegida como nunca antes. No me hagas tu enemiga, dijo, tratando de calmarse. Solo quiero que sea feliz. ¿Feliz? ¿Contigo? Es absurdo. La señora Young se echó a reír, pero su risa sonaba más triste que alegre. Veo cómo lo has cambiado. Es otro, y todo es por tu culpa. Él elige cómo vivir, gritó Wendy, su voz temblaba de emoción. Y no me voy a rendir.
Los segundos parecían eternos y finalmente la señora Young dio un paso atrás, como si entendiera que sus palabras no llegaban a Wendy. No voy a quedarme aquí escuchando esto. No vales mi tiempo, dijo con desprecio. Váyase, dijo Wendy, su voz más baja, pero llena de determinación. No quiero volver a verla. La señora Young bufó con desdén y se dirigió hacia la puerta. Te arrepentirás de lo que has dicho, murmuró, y, con un portazo, salió del apartamento. Wendy se quedó sola, su pecho oprimido por la ira y el dolor. No podía entender cómo había podido deshacerse de su suegra tan fácilmente, pero sabía que esa mujer no la dejaría en paz. Los largos minutos de silencio llenaban el apartamento, y solo los sonidos de la calle llegaban hasta ella, recordándole que el mundo seguía moviéndose a pesar de sus desgracias. Wendy se recompuso. Sabía que este tipo de discusiones no eran nuevas en su vida. Sintió que necesitaba ordenar sus pensamientos. Las lágrimas ya se habían secado, y de nuevo encendió en ella el deseo de luchar por su felicidad. Después de arreglarse, se vistió y se dirigió a un café, con la esperanza de que un poco de tiempo a solas la ayudaría a calmarse. En cuanto entró en el acogedor lugar, el aroma a café recién hecho y a repostería la envolvió como una manta. Wendy eligió una mesa junto a la ventana, desde donde se veía una hermosa vista de la calle, donde la gente pasaba apresurada en sus quehaceres. Tomó un sorbo de su latte favorito, disfrutando de cada gota. Sentada allí, observando a las personas pasar, Wendy sintió cómo se relajaba. Cada bocinazo de los coches, cada risa de los niños, parecía transportarla a otro mundo, lejos de sus problemas. «Wendy, ¿eres tú?». De repente, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto y apuesto con una sonrisa en el rostro. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Dios mío, no lo puedo creer». «Arthur», exclamó, incapaz de contener su alegría. Arthur, su compañero de escuela, se acercaba a ella, y sus ojos brillaban con genuina felicidad. La abrazó, y Wendy sintió como una calidez y apoyo la llenaban desde adentro. «Te ves increíble, como siempre», dijo él, sentándose a su lado. Empezaron a conversar y Wendy de pronto se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin ver a alguien que realmente la entendiera. Su conversación se llenó de cálidos recuerdos de los años escolares, cuando reían juntos y soñaban con el futuro. «¿Cómo va la vida?», preguntó Wendy, su voz llena de genuino interés. «Pues no muy bien», respondió Arthur, encogiéndose de hombros. «Trabajo, rutina». «¿Y tú?». Intentando sobrellevar las cosas, respondió ella con una ligera sonrisa. «No es fácil, pero sigo adelante». «Sabes, siempre pensé que tendrías una carrera exitosa», dijo él, mirándola a los ojos. «Siempre fuiste tan decidida». Wendy se sonrojó, sintiendo como una vieja y olvidada confianza comenzaba a despertar dentro de ella. «Gracias, es agradable escuchar eso», dijo, y en sus miradas brilló una chispa de comprensión. «¿Sabes? Siempre estuve enamorado de ti, pero nunca me atreví a decírtelo». Arthur, de repente, se atrevió a decirlo, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Wendy se quedó quieta, y su corazón comenzó a latir con fuerza. No esperaba una confesión así. «¿De verdad?», preguntó en voz baja, casi susurrando. «Sí», dijo él, sonriendo. «Siempre pensé que eras maravillosa, pero entonces era demasiado tímido para decírtelo». Esas palabras se quedaron en su mente, y mientras seguían hablando sobre los viejos tiempos, Wendy no podía dejar de pensar en cómo todo podría haber sido diferente. Su vida con Benjamin, llena de malentendidos y discusiones, comenzaba a parecerle un túnel oscuro. Cuando entró en su apartamento, Wendy sintió que el aire se volvía pesado, como si alguien invisible intentara sofocarla. Se acercó a la mesa donde descansaba un viejo álbum de fotos y decidió abrirlo. Mientras pasaba las páginas, veía fotografías llenas de momentos felices,
el rostro de Benjamin cuando recién comenzaron a salir, su primer viaje juntos y las fiestas con amigos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y, incapaz de contener la amargura, susurró: ¿Cómo han cambiado las cosas? De repente, la puerta se abrió y Benjamin entró en el apartamento. Sus ojos estaban nublados y su ropa ligeramente arrugada. «Bueno, ¿ya te calmaste?», murmuró, sentándose junto a ella en el sofá. El olor a alcohol emanaba de él y Wendy sintió como una tormenta comenzaba a levantarse dentro de ella. Benjamin estaba tan borracho que apenas podía articular las palabras. «¿Estás bien?», preguntó ella, tratando de hablar con calma, aunque por dentro hervía de ira. «Todo está bien», respondió él, restándole importancia, su voz sonaba insegura. «Solo bebí un poco con los chicos». «¿Otra vez?», preguntó Wendy, sin poder creer que nuevamente hubiera recurrido al alcohol para lidiar con sus problemas. «¿Y qué quieres que haga?». Su voz sonaba ahogada. «Tú no me dejas vivir en paz». Wendy sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. No estaba dispuesta a soportar más. «Tú creaste esta situación, Benjamin. Ya no puedo vivir así», dijo ella, sin poder contener las lágrimas. «No es el momento para esto», respondió él bruscamente, recostándose en el sofá. A pesar de todos sus esfuerzos, él no la escuchaba. Wendy, llena de desesperación, sacudió la cabeza. Unos minutos después, ya estaba profundamente dormido, su respiración era regular y profunda. Wendy lo miraba, y los pensamientos de que su vida volvía a desmoronarse giraban en su cabeza. «¿Qué voy a hacer contigo?», susurró ella, sintiéndose completamente sola. Wendy todavía estaba sentada en el sofá, sumida en sus pensamientos, cuando de repente sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Arthur. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido al verlo. «Wendy, te propongo que salgamos a divertirnos un poco», dijo él con calidez en la voz. Ella se sorprendió, pero al mismo tiempo, la invitación despertó en ella una ligera emoción. «Pero ya es tarde», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. «Vamos, es el momento perfecto para vivir algo inolvidable», insistió él, y Wendy no pudo resistir su contagioso optimismo. Después de una breve pausa, llena de pensamientos contradictorios, dijo: «Está bien, de acuerdo. Me arreglaré». Se cambió rápidamente y, al mirarse en el espejo, decidió que incluso pequeños cambios podían darle confianza. «Es solo una reunión entre amigos», se recordaba a sí misma. Cuando Wendy salió de casa, su corazón latía más rápido. Arthur estaba en su motocicleta deportiva y al verlo, sintió como si volviera a los días despreocupados de su vida universitaria. «No lo esperaba», sonrió Wendy con sorpresa mientras se acercaba a él. «¿Pensaste que no vendría?». Arthur le guiñó un ojo y, sin esperar una respuesta, le tendió un casco. «Póntelo, será divertido». Wendy se puso el casco y se sentó detrás de Arthur. Tan pronto como salieron a la carretera, el viento jugaba con su cabello y sintió como el adrenalina la llenaba. Iban a toda velocidad por la ciudad nocturna, pasando por las luces parpadeantes y disfrutando de la libertad. ¿Alguna vez has pensado en lo que sería simplemente irte y dejar todos tus problemas atrás?, preguntó Arthur, mirándola por encima del hombro. «A veces sí», admitió Wendy, su voz con un ligero temblor. «Especialmente ahora que tengo tantas cosas en mente». «Oh, no te preocupes. Vamos a hacer que solo tengas emociones positivas», sonrió él. Cuando llegaron al malecón, Wendy sintió como su corazón se llenaba de alegría. Miraba el agua, que reflejaba la luz de la luna, y se sentía verdaderamente viva. «Demos un paseo», sugirió Arthur, y Wendy aceptó con gusto. Caminaban junto al agua, reían y compartían recuerdos de cuando estudiaban en la escuela. Wendy era feliz, sentía como en su interior despertaban sentimientos que llevaba mucho tiempo sin experimentar.
Sabes, tenía un sueño, comenzó Wendy, cuando se detuvieron junto a una barandilla. Siempre quise montar en moto bajo el cielo estrellado, y hoy, mi sueño se ha hecho realidad. Se hizo realidad, y esto es solo el comienzo, dijo Arthur, mirándola con una sonrisa. De repente, entre ellos surgió una tensión, y Wendy sintió una atracción hacia Arthur casi física. Se volvió hacia él, y en ese momento, sus miradas se encontraron. Sin pensarlo, dio un paso adelante y lo besó. El beso resultó ser sorprendentemente dulce y lleno de pasión, y al sentir el calor de sus labios, Wendy supo que el sueño que había tenido desde quinto grado finalmente se había cumplido. Era como magia, los sentimientos que había guardado en su corazón durante tantos años de repente cobraron vida. «¿Cuánto tiempo he esperado esto?», susurró ella, alejándose y mirándolo a los ojos. «Yo también», dijo él, su voz era baja pero segura. «Siempre sentí algo especial por ti». Wendy sintió como la esperanza y la emoción volvían a despertar en su interior. En ese momento, entendió que la vida podía ser diferente. «Sabes, me siento tan bien contigo», dijo ella, y al mirar las estrellas, agregó, ya había olvidado lo maravilloso que es ser feliz. «Sigamos con esta noche», dijo Arthur, su sonrisa llena de aliento. Pronto regresaron a la motocicleta y, después de recorrer unos cuantos barrios más, se dirigieron a su casa. Arthur detuvo la moto en la entrada y, mirando a Wendy, dijo: «Entra, tengo algo para ti». Ella, con curiosidad, entró en su apartamento, que era acogedor y estaba ordenado. Arthur le ofreció algo fresco para beber, y mientras preparaba las bebidas, Wendy echó un vistazo a su alrededor. El ambiente ligero y libre se sentía en el aire, y ella notó cómo sus preocupaciones empezaban a disiparse. Cuando se sentaron en el sofá, Arthur le ofreció una copa. «Por las emociones positivas», dijo él, levantando su copa. «Por ellas», respondió Wendy, sus ojos se encontraron, y en ese momento, ella sintió que entre ellos había algo más que solo amistad. Conversaron, rieron, y con el tiempo, la conversación se volvió más sincera. Wendy se abrió a Arthur, contándole sobre sus miedos y preocupaciones. «No sé cómo seguir viviendo con Benjamin», confesó, su voz temblaba de emoción. «Bebe demasiado y no me entiende». «Te mereces ser feliz, Wendy», dijo Arthur, su voz llena de sinceridad. «Nadie debería sufrir así». Wendy sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos, pero se esforzó por no dejarse llevar por sus emociones. «Lo sé, pero es difícil tomar una decisión. Tengo tantos miedos», dijo, y su voz estaba llena de dolor. Arthur la miraba atentamente, y su apoyo le daba fuerzas. «Siempre puedes dejarlo para ser feliz», le dijo él. Poco a poco, la conversación se volvió aún más personal. Wendy sentía que entre ellos había surgido una confianza que tanto le había faltado. De repente, tras largas charlas, Wendy se dio cuenta de que quería estar con él. Pensó en lo maravilloso que sería empezar de nuevo, olvidar el pasado y construir algo nuevo. «Arthur», comenzó, pero en ese momento, sus labios la encontraron nuevamente y se sumergieron en un beso lleno de pasión y ternura. Fue como una liberación, como si ambos se hubieran encontrado de nuevo. Wendy sentía como todas sus preocupaciones desaparecían, quedando en un lugar lejano. El tiempo se detuvo, y en ese beso estaba todo el sueño que había tenido durante tanto tiempo. Cuando se separaron, Wendy vio cómo Arthur la miraba con ternura. Sentía que esa noche podría ser el comienzo de algo nuevo y maravilloso. «¿Qué te parece quedarte esta noche?», preguntó él, su voz llena de esperanza. Wendy asintió, y en ese momento surgió entre ellos una comprensión especial. Pasaron una noche llena de pasión y ternura, y Wendy finalmente sintió que podía ser feliz. No quería pensar en los problemas ni en el pasado, solo en el presente. Wendy regresó a casa al amanecer, cuando su esposo aún dormía.
Entró en silencio en la cocina, su corazón rebosante de alegría y ligereza, algo que parecía haber desaparecido durante muchos años. Encendió la estufa y comenzó a preparar el desayuno, anticipando el momento en que Benjamin se despertara y viera su sonrisa. Era una sensación maravillosa, sentirse feliz. Recordaba su noche con Arthur, lo bien que se sintió volver a ser deseada y amada. Después de hacer café, cortó pan fresco y le untó mantequilla. Cuando Benjamin entró en la cocina, su rostro expresó primero desconcierto y luego, como si hubiera sentido algo. «Hoy estás diferente», observó él, entrecerrando los ojos y mirándola con curiosidad. Wendy se sonrojó un poco, y su corazón comenzó a latir más rápido. «Solo, estoy de buen humor», respondió, tratando de que su voz sonara lo más segura posible. Benjamin se acercó a ella y la abrazó por la cintura. Ella sintió el calor de sus manos y, por un momento, todo lo malo que había sucedido entre ellos parecía desvanecerse en el aire. «Perdóname por haber sido tan idiota», dijo él, mirándola a los ojos con una sinceridad que hacía tiempo que no veía. «Te perdono», respondió ella sonriendo, y esta vez parecía que su sonrisa era genuina. A partir de ese momento, parecía que Benjamin había cambiado. Se volvió más atento con Wendy, y hasta en el aire se notaba aquella chispa que alguna vez compartieron. Benjamin solía llevarle flores, dejándolas en la mesa de la cocina con una nota: «Haces mi vida mejor». Un día llegó a casa con un enorme ramo de rosas, y cuando Wendy lo vio, no pudo evitar sonreír. «Son para ti», dijo él, extendiendo las flores. Sin motivo alguno. «Sabes que me encantan las rosas», dijo Wendy, admirando su belleza. «Lo sé», sonrió Benjamin, y sus ojos brillaban. «Te lo mereces». Wendy sentía que algo había cambiado en su relación. Comenzó a confiar más en él, y parecía que él también buscaba formas de reconstruir su conexión. Cada vez que discutían problemas, intentaban encontrar compromisos, y eso estaba dando frutos. «¿Cómo te fue hoy?», preguntaba Wendy cuando Benjamin llegaba del trabajo. «Bien», respondía él con una pequeña sonrisa. «Pero pensar en ti siempre mejora mi estado de ánimo». A veces cocinaban juntos la cena, y Wendy, observando cómo Benjamin cortaba las verduras con entusiasmo, no podía evitar sentirse feliz. Con cada nuevo momento, su relación se volvía más cálida y sincera. Una noche, sentados a la mesa con una copa de vino, Wendy se armó de valor para hacerle una pregunta que la atormentaba. «No me vas a volver a golpear, ¿verdad?», preguntó, tratando de no sonar acusatoria. Benjamin se detuvo por un momento, mirándola con una expresión seria. «Entiendo que estuvo mal», respondió, suspirando. «Estoy trabajando en mí mismo, Wendy. No quiero que sufras por mi culpa». Wendy asintió, y en su corazón brotó una sensación de esperanza. Creía que podían superar esto juntos. «Quiero que seas feliz», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Y yo también quiero ser feliz». Benjamin sonrió suavemente y estiró la mano para tomar la suya. «Podemos hacerlo juntos», dijo él, y en su voz había una sinceridad que Wendy no había escuchado en mucho tiempo. Cada noche se abrían más el uno al otro, compartiendo sus sueños y temores. Wendy sentía que Benjamin realmente quería trabajar en su relación. Había pasado un mes desde que Wendy y Benjamin comenzaron a reconstruir su relación. Wendy intentaba disfrutar de cada momento, como si todo estuviera bien. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la atormentaban pensamientos oscuros, y cada mañana, al despertar, sentía una creciente tensión. Una noche, al no sentirse bien, decidió hacerse una prueba de embarazo. Tan pronto como apareció el resultado en la pantalla, el mundo a su alrededor pareció detenerse. 2 líneas rojas. Wendy se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. Sabía que el bebé no era de su esposo, pero intentaba mantener la calma sin dejar que las emociones la dominaran. «¿Cómo es posible?», susurraba para sí misma, apretando la prueba en su mano.
Quería ser feliz, pero ahora no sabía cómo manejar la situación. A pesar del miedo y la incertidumbre, Wendy decidió que debía contarle a Benjamin sobre el embarazo. Comenzó a planear una sorpresa para que fuera un momento especial. Compró algunos artículos para decorar la casa, eligió un hermoso vestido y preparó varios platos. Cuando Wendy terminó con todos los preparativos, miró el reloj y sintió como la ansiedad la invadía. Todo saldrá bien, repetía en su mente, tratando de calmar su corazón. Cuando Benjamin regresó a casa, su mirada sorprendida hizo que ella sonriera. Él entró al apartamento y al ver la decoración festiva, sus ojos brillaron de asombro. ¿Estamos celebrando algo hoy?, preguntó él, mirando a su alrededor. Se podría decir que sí, respondió Wendy, tratando de sonar despreocupada, aunque por dentro todo en ella se tensaba por los nervios. Se acercó a él y lo abrazó, sintiendo como el calor de su cuerpo la envolvía. Benjamin se sentó a la mesa, donde había varios platos deliciosos. No tienes idea de cuánto te he extrañado, dijo él, sonriendo. Vamos, cuéntame, ¿qué está pasando aquí? Wendy tragó saliva nerviosa y le entregó la prueba de embarazo, donde se veían claramente las 2 líneas. Esto es para ti, dijo ella. Benjamin miró la prueba, sin entender al principio, pero luego una sonrisa iluminó su rostro. Wendy, ¿estás embarazada?, preguntó, su voz temblando de alegría. Sí, respondió ella, con una voz suave pero llena de seguridad. Estoy tan feliz, exclamó él, lanzándose a abrazarla. Vamos a ser padres. Wendy sintió como su alegría también la envolvía, pero dentro de ella seguía quedando una sombra de preocupación. No dejaba de pensar en que el bebé no era de Benjamin, pero no podía reprimir su deseo de ser feliz, y sonriendo, dijo: Sí, celebremos. Durante la cena, hablaron sobre el futuro. Tendremos que preparar la habitación del bebé, dijo Wendy, sosteniendo la mano de su esposo. Ya me imagino cómo será. Por supuesto, dijo Benjamin, con los ojos brillando de entusiasmo. La haremos acogedora para nuestro pequeño. Incluso elegiré el color de las paredes. Wendy sonrió, sintiendo cómo la alegría la desbordaba. Estos eran los momentos que había estado esperando durante tanto tiempo y trataba de no pensar en que todo podría cambiar. Quiero que tengamos un rincón acogedor donde podamos leer cuentos, soñaba en voz alta. Es una gran idea, coincidió Benjamin, con entusiasmo en su voz. Podremos pasar las noches juntos. Su conversación llenaba la habitación de una atmósfera de felicidad, y Wendy sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Benjamin comenzó a dedicarle más tiempo, ya no se quedaba en el trabajo hasta tarde y llegaba a casa temprano para poder pasear con ella. Ella estaba feliz de ver cómo él cambiaba, cómo volvía a cuidar de ella. Un día, mientras paseaban por el parque, Benjamin se detuvo y miró a Wendy, como si una nueva idea hubiera surgido en su mente. Sabes, siempre he soñado con unas vacaciones familiares grandes, dijo él. ¿Qué te parece si, cuando nazca el bebé, nos vamos de vacaciones los 3? Suena maravilloso, respondió Wendy, imaginando cómo disfrutarían del tiempo juntos, lejos de las preocupaciones diarias. Y podré enseñarle a nuestro hijo a nadar, añadió Benjamin con una sonrisa. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, exclamó ella, sintiendo cómo la alegría la invadía. Será inolvidable. Cada día traía nuevas oportunidades y Wendy sentía como su vida se llenaba de sentido. Trataba de disfrutar de cada pequeño detalle y darle importancia a cada momento, porque sabían que les esperaban muchas aventuras. A pesar de la felicidad que sentía, una sombra de duda la seguía persiguiendo. Wendy intentaba no pensar en su pasado con Arthur, en todo lo que aún la conectaba con él. Cada vez que su teléfono vibraba, no podía evitar sentir ansiedad, aunque Arthur no la había llamado en varias semanas. Un día, mientras estaba sentada en el sofá mirando cosas para el bebé, escuchó el sonido de un mensaje.
Wendy, sin pensarlo, tomó el teléfono. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón se detuvo. Arthur, murmuró en voz baja, y su mente se llenó de confusión. Quería ignorarlo, pero la curiosidad era más fuerte. Abrió el mensaje. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Me gustaría verte, si no te molesta. Por un momento, se sintió confundida. Sabía que debía dejar todo en el pasado, pero la idea de verlo despertó nuevamente sentimientos que intentaba olvidar. Todo está bien, respondió, tratando de ser reservada. Tengo muchas cosas que hacer. Después de enviar el mensaje, sintió como su interior volvía a tambalearse. Por más que su vida actual estuviera bien, no podía deshacerse de su pasado. Cuando Benjamin regresó a casa, Wendy, intentando no mostrar sus emociones, trató de mantener el ambiente feliz. ¿Estás molesta por algo?, notó él, mirándola con una expresión preocupada. No, todo está bien, mintió ella, esforzándose por sonreír. Si algo no va bien, siempre puedes hablar conmigo, dijo Benjamin, tomándola de la mano. Sus palabras le recordaron nuevamente lo mucho que él había cambiado, y en lo más profundo de su ser, esperaba que este avance positivo no fuera en vano. Sí, lo sé, dijo ella, mirándolo a los ojos. Trataré de ser más abierta. A pesar de eso, la tensión entre ellos persistía. Wendy sabía que debía decidir cómo seguir adelante, y esa decisión no la dejaba en paz. Un día, sentada en el sofá con Benjamin, se armó de valor para hablar sobre sus sentimientos. Benjamin, necesito decirte algo, comenzó, con una ligera vibración en su voz. ¿Ha pasado algo?, preguntó él, su rostro reflejaba preocupación. Solo quiero que seamos honestos el uno con el otro. Necesito que sepas que tengo dudas sobre el futuro, y sobre nosotros, dijo Wendy, tratando de ser sincera. Benjamin la miró, y Wendy vio cómo él organizaba sus pensamientos. Yo también, finalmente dijo él. En ese momento, Wendy sintió que, a pesar de todas las dificultades, realmente estaban yendo en la dirección correcta. Al día siguiente, cuando Benjamin se fue a trabajar, ella le escribió un mensaje a Arthur en el que le decía que elegía a su esposo y le pidió que no perturbara más a su familia. Arthur, tras leer su mensaje, no respondió y simplemente desapareció de su vida. A pesar de todos los cambios en su vida, Wendy sabía que la sombra de su suegra aún colgaba sobre su relación con Benjamin. Desde el momento en que supo del embarazo, el miedo de que la señora Young lo descubriera no la abandonaba. Y un día, sus sospechas se confirmaron. Ese día, cuando Benjamin llegó a casa, lucía cansado y molesto. No vas a creer lo que pasó hoy, dijo, quitándose la chaqueta y dirigiéndose a la cocina. Wendy levantó la cabeza del libro que estaba leyendo y lo miró con preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó, sintiendo como su corazón se detenía. Mi mamá, comenzó él, con tono de angustia. Ha pedido un préstamo considerable y ahora no puede pagarlo. Dice que si no empieza a devolverlo, le quitarán su apartamento. Wendy sintió como una oleada de pensamientos ansiosos comenzaba a agitarse en su pecho. Entendía que esto no era solo un problema, sino un verdadero desastre para Benjamin y su familia. ¿Cómo pudo arriesgarse tanto?, preguntó Wendy, incrédula ante la idea de que su suegra hubiera hecho algo tan imprudente. Ella estaba desesperada. Vino a mi trabajo y, ¿sabes?, incluso lloró. No puedo simplemente dejarla así, dijo Benjamin, con la voz temblorosa por la emoción. Wendy tragó saliva. La incomodaba la idea de que su suegra estuviera intentando manipular a su hijo una vez más. Benjamin, no puedes abandonarlo todo por ella. Tienes tus propias responsabilidades, dijo Wendy, tratando de sonar razonable. Lo entiendo, pero es mi mamá, y no puedo dejarla en la miseria, respondió Benjamin con fervor. En ese momento, Wendy sintió cómo crecía una brecha entre ellos. Pero, ¿qué piensas hacer?,
Preguntó, intentando calmar la ansiedad que sentía. No lo sé, pero necesito apoyarla, dijo él, y luego añadió, simplemente no puedo permitir que se quede sin hogar. Esta no era la primera vez que Benjamin ponía a su madre en primer lugar. Wendy sintió cómo su corazón se encogía ante la sospecha de que él nuevamente tomaría el lado de su madre. Poco después, Benjamin, claramente sin saber qué hacer, salió de la habitación, dejando a Wendy sola con sus pensamientos. Pasaron varios días, y todo seguía igual. Benjamin pasaba más tiempo en casa de su madre, y Wendy sentía como su vida volvía a perder sentido. Cada noche lo esperaba, y cuando él finalmente regresaba, solo intercambiaban conversaciones triviales. Finalmente, un día volvió a casa, y al ver la expresión preocupada en su rostro, dijo: «Tenemos que hablar». Las palabras sonaron como un trueno en un día despejado. Wendy levantó la vista hacia él. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella, sintiendo como todo se le encogía por dentro. Benjamín se sentó en el sofá y, bajando la cabeza, dijo: «Cariño, tendrás que abortar y volver a trabajar para ayudar a mi madre a pagar el crédito». Wendy quedó petrificada por lo que acababa de oír. No podía creer que él pudiera decir algo así. «¿Qué?», gritó ella, su voz rompió el silencio. «No voy a hacer eso. He soñado con este bebé durante mucho tiempo, y no puedes tomar esta decisión por mí». «Wendy, esto es importante», respondió él, intentando explicarse. «No podemos dejarla sola». «No entiendes», dijo ella, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «He deseado este momento durante tanto tiempo, y ahora que finalmente ha llegado, otra vez no estás preparado». Benjamín se veía atónito. «Un hijo es una gran responsabilidad. Y no puedo dejar a mi madre en esta situación», dijo él con una firmeza en su voz. «El bebé no es tuyo», exclamó Wendy, y sabía que esas palabras lo herirían, pero no pudo contenerse. Benjamín abrió la boca, sorprendido. «¿De qué estás hablando?». Su voz temblaba de incredulidad. «Este es mi hijo, no es tuyo», dijo Wendy, llorando más fuerte, sintiendo como todos sus miedos internos salían a la superficie. «Si te atreves a tocarme, iré a la policía y presentaré una denuncia. Recoge tus cosas, y no quiero volver a verte en mi apartamento. Vete con tu madre». Benjamín estaba en shock por lo que acababa de escuchar. «¡Qué maldita eres!», dijo él, apretando los puños, como si se estuviera conteniendo. «Tú misma recogerás mis cosas. Mañana por la noche vendré a buscarlas». Salió del apartamento, y Wendy se dejó caer en el sofá, llorando a gritos. Su corazón estaba roto, y no entendía cómo seguiría viviendo, pero sabía que no podía deshacerse de su bebé. «No te preocupes, cariño, saldremos adelante», susurraba entre lágrimas, acariciando su vientre. El tiempo pasaba lentamente, y Wendy no lograba calmarse. Todo en su interior estaba hecho un nudo, y sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Su vida había estado llena de esperanzas, pero ahora se enfrentaba a una cruda realidad. Pasaron varias horas antes de que lograra recomponerse. Sabía lo que debía hacer. Wendy secó sus lágrimas y comenzó a recoger las cosas de Benjamín para no tenerlas a la vista. Este era su apartamento, su refugio, y ya no quería verlo allí. Cuando terminó de guardar sus pertenencias, Wendy se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Necesitaba pensar en cómo seguir adelante. Marcó el número de Arthur, esperando que hablar con él la ayudara a lidiar con sus emociones, pero escuchó una voz femenina. «Dígame», dijo la mujer al otro lado de la línea. «¿Quién eres? ¿Puedo hablar con Arthur?». Su voz temblaba. «Soy Amalia, su novia, ¿y usted quién es?», respondió la mujer. Wendy entendió que no quería arruinarle la vida a Arthur y colgó la llamada. En ese momento, se dio cuenta de que le esperaba un camino difícil. Tenía que encontrar su fuerza y aprender a vivir sin Benjamín.
Al mismo tiempo, tenía que prepararse para la llegada de una nueva persona a su vida, y eso parecía aún más complicado.